Y le recuerdo, diputado, que son 5 minutos. ¿Si alguien me ayuda? ¿O cómo es esto? A recordarle los 5 minutos, con mucho gusto yo lo hago. Gracias, diputada. Qué De nada. gentil es usted. De aquí se han hablado de muchas cosas y yo quiero iniciar con una idea que me surgió a partir de que escuchaba al diputado Chávez sobre los cambios de opinión. Él decía que el diputado Mirón cambió de opinión respecto a una relación política en particular. Creo que no es cierto, pero la idea me parece importante, porque, a ver, Ernestina Godoy fue votada por mayoría en la primera legislatura. Diputadas como Ana Patricia Báez Guerrero votó a favor. Héctor Barrera Marmolejo votó a favor. Mi amigo Federico Dorin no estuvo presente. Diego Orlando Garrido López votó a favor. Montes de Oca del Olmo Pablo votó a favor. América Rangel Lorenzana votó a favor. Margarita Saldaña, hoy alcaldesa de Azcapotzalco, votó a favor. La hoy presidenta de este Congreso, Gabriela Salido Magos, votó a favor. El hoy alcalde de Miguel Hidalgo votó a favor y Cristian von Roerich de la Isla votó a favor. ¿Qué les hizo cambiar de opinión? Y aquí hay dos versiones. Una tiene que ver con que Ernestina Godoy inició una persecución política en su contra. Y otra tiene que ver con que los trabajos propios de la Fiscalía del Gobierno de la ciudad los llevaron a hallar lo que se denunció 8 años antes de que iniciaran estas investigaciones, y era que había un grave problema de corrupción inmobiliaria en la alcaldía. El programa de Denise Merker en aquella época denunció con entrevistas a vecinos de manera muy puntual dónde se encontraban estos edificios que representaban claros usos, violaciones, a los usos de suelo establecidos en la alcaldía de Benito Juárez. En aquel momento se presentaron denuncias a la PAOT y la PAOT, por lo menos en 7 casos, pidió que se sancionaran. Primera pregunta, ¿a poco la PAOT de Miguel Ángel Mancera, con la que terminaron aliados los panistas, también inició una persecución política? ¿Qué pasó con esas denuncias? No lo vamos a saber, porque convenientemente en el año 2022 se hizo público que todas las pruebas que podían exculpar a todos los gobiernos de la alcaldía Benito Juárez se inundaron. No sobrevive ni una. ¿Qué más pasó para que cambiaran de opinión? Estalló una lavadora en un edificio que resultó ser propiedad del primer detenido por corrupción, que constataba hechos denunciados públicamente 8 años antes. Esta nació una investigación periodística y una queja de vecinos desde el año 2014. Y un desafortunado para ellos, afortunado para la sociedad civil y muy desafortunado para los inquilinos, accidente porque estalla una lavadora, pues se deslindan responsabilidades y se descubre que los dueños del edificio eran exfuncionarios de la alcaldía, y de ahí una tras otra, y la fiscalía hizo lo que se esperaba de ella, por la razón por la que los que mencioné votaron por ella, para que hiciera su trabajo. La fiscalía hizo su trabajo, pero a estas personas que cambiaron de opinión ya no les gustó hacia dónde estaba dirigido su trabajo. Estos son pruebas, estos son hechos que sucedieron y que fueron denunciados públicamente mucho antes de que Ernestina Godoy tan siquiera considerara ser fiscal de la República, de la ciudad, la primera. Un momento, diputado Mercado. Diputado Godoy, ¿con qué objeto? Diputado Hernández, ¿con qué objeto? Muchas gracias, diputada presidenta. Solamente para preguntarle si por su conducto me permite el diputado Mercado Guaida un par de preguntas.
Diputado Mercado, ¿acepta usted la pregunta? Por supuesto, diputado, usted y a quien guste, estamos a la orden. Diputado Carlos, recordando que es 1 minuto para elaborar la pregunta. Muchas gracias, diputada Gracias. presidenta. Diputado Fernando Mercado Guaida, ahorita su planteamiento que está haciendo con respecto a razonar el sentido de su voto, la argumentación que usted está presentando desde la tribuna, me lleva a obtener una consideración que le quiero compartir y ojalá también las respuestas que usted me dé serán importantes para la sustancia del debate. Los datos que arroja la Fiscalía son importantes y trascendentes. Y no solamente quedaría en un dato, sino que la población de la Ciudad de México lo puede ver directamente en su comunidad. Cuando llegamos a la primera legislatura, no existía una coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría en aquel entonces y el Poder Judicial. Me refiero a magistrados, a jueces. ¿Qué tanto ha sido importante el trabajo de Ernestina Godoy para lograr hoy esa coordinación entre Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía y el Poder Judicial? Por su respuesta, muchas gracias. Ha sido fundamental. A diferencia de otros gobiernos, se acabaron los egos, las agendas, los intereses mezquinos o particulares, y eso ha dado un resultado muy valioso. Los índices delictivos han disminuido en la ciudad, las víctimas son mejores atendidas, y hoy, gracias a la coordinación entre las 3 instancias de las que usted comenta, Poder Judicial, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, hoy muchas personas, muchas víctimas de delitos, se les ha hecho justicia. Y hay que decirlo, también a las víctimas del cártel inmobiliario. Lo que pasa es que probablemente, lo digo con mucho respeto para no ser igual de los que se suben aquí sin elementos, probablemente los que mencioné que votaron a favor de que Ernestina Godoy fuera fiscal esperaban que si alguno de estos temas se llegara a saber, tuvieran un cómplice en la fiscalía que les ayudara a resolverlo de otra manera. Y cuando se toparon con pared y vieron que su voto no era para eso, sino como argumentaron en su momento, estaban votando una persona con la calificación para hacerla, cambiaron de opinión. Este tema de los cambios de opinión es importante para eso, querido Carlos, porque hay que encontrar las razones de por qué en ese momento se tomó una decisión política con pleno derecho y libertad, alzando la mano a favor de que Ernestina Godoy fuera fiscal y por qué ahora ya no. Insisto, ni uno de estos casos relativos a las denuncias del cártel inmobiliario iniciaron ni en el gobierno de Claudia Sheinbaum ni desde que Ernestina Godoy es fiscal. Esto se presentó inclusive como denuncias en el gobierno de hoy aliado del PAN, Miguel Ángel Mancera, con una procuraduría ambiental que pidió sanciones en 7 casos por lo menos, y un reportaje muy completo de Denise Merker. Y aparte es importante, yo respeto mucho a Denise Merker como periodista, pero nadie puede decir aquí que ideológicamente comulgue con mi grupo parlamentario o con los que apoyamos a Ernestina Godoy. Y tampoco creo que tenga poderes adivinatorios como para desde entonces saber que eso pudiera abonar a la discusión que hoy tenemos. Fue muy mala suerte. Muy buena suerte para los vecinos, pero muy mala suerte para los que hoy están en la cárcel y hoy tienen miedo de rendir cuentas frente a la justicia. Diputados, han Pero agotado aunque la sus suerte 2 tiempos. Ambos. Ya, aquí lo tengo, Gracias. gracias diputada, no se preocupe, veo bien a mis 2 costados, un poco menos a este, así que procuraré estar atento para ya no perder más tiempo, más del necesario, pero todavía tengo un par de cosas que decir. Y entonces inundaron los expedientes y hoy no nos pueden demostrar que lo que dicen que es una persecución política es falso. Porque si hoy trajeran las pruebas, si demostraran públicamente con elementos contundentes de que fueron legales esas construcciones, que no están involucrados, que no son socios, que no son dueños, que los hermanos, hermanas y familiares
no tiene nada que ver en esto, entonces sí, sería una persecución política. Es todas las pruebas a favor de que el cambio de opinión de los que dijeron y pensaron públicamente y lo defendieron con su voto. Permítame, diputado Mercado. Adelante, diputada Diputado presidenta. Carlos Hernández. Sí, muchas gracias, diputada presidenta. La respuesta que acaba de dar el diputado Fernando Mercado Guaida me lleva a otro planteamiento. Le pediría amablemente, diputada presidenta, si me permite hacerle el segundo planteamiento al diputado. Diputado, solamente Guaida. le recuerdo que no se permiten los diálogos. Sí, sin duda. Ya no ha he dialogado. dejado de manifiesto el diputado Mercado que el tema del tiempo es algo que no se va a pegar a él. Yo le pediría a usted que usted sí lo haga. Por favor, adelante. Si él está dispuesto a aceptar la pregunta. La acepto, pero le pido sea breve, diputado. Gracias. Adelante, diputado Mirón. Reconozco que coadyuva directamente con la presidenta, diputado Fernando Es Mercado nuestro deber Guaida. cívico. Sin duda. Diputado Fernando Mercado Guaida, no es que solamente estemos discutiendo la ratificación de la licenciada Ernestina Godoy en el cargo como fiscal, sino que también distintos sectores de la población de la Ciudad de México dieron su opinión, se manifestaron, se movilizaron, y me refiero a académicos, estudiantes, mujeres, feministas, sectores de la diversidad, distintos sectores. ¿Cómo tendrá que ser el Congreso, diputado, siendo receptivo con esta movilización social que ha generado hoy la ratificación de la licenciada Ernestina Godoy? Por su Diputado, respuesta, muchas gracias. Escuchando a todos, pero sobre todo escuchando sus argumentos, atendiendo a la numeralia, reconociendo los avances que la sociedad civil ha manifestado, pero también haciendo una comparación con los ejercicios de aplicación de justicia en otros casos y en otros gobiernos. La ratificación de Ernestina Godoy también es una evaluación al tiempo que lleva como titular de la Fiscalía. Y regreso a las razones por las que sí vale la pena votar por ella y por los cambios de opinión de Partido Acción Nacional de por qué no votar por ella. En lo personal, por las personas que conocemos, ciudadanos, habitantes de la Magdalena Contreras, de Benito Juárez, que han acudido a los ministerios públicos y que ha sido difícil. Los cambios, por más grandes y más profundos que sean, aún nos llaman a la reflexión de que hay muchas cosas por hacer, pero al final se han judicializado carpetas. Al final hay personas sancionadas y cuando ameriten la cárcel por haber cometido delitos. Y eso es lo que se espera de una fiscalía. Y eso es lo que sucedió también en el caso de Acción Nacional. Esa es la razón del cambio de opinión. Para quien nos ven y para que lo retomen los medios, esa es la razón por la que cambiaron de opinión de hace 5 años, 6 años prácticamente, al día de hoy. La persona es la misma, sus credenciales son las mismas y su trabajo lo demuestra. Lo que cambió fue que no esperaban que su voto no representara impunidad, y representó. Esta no fue una investigación iniciada en la Fiscalía, repito, fue consecuencia de un accidente. Y cambiar de opinión entonces puede ser sensato. Yo cambié de opinión políticamente y lo he dicho públicamente, y eso tampoco reniega que en su momento haya tenido una opinión distinta, ¿no? El PAN cambió de opinión, habló durante 80 años mal del PRI y hoy va en la boleta con ellos. El PAN cambió de opinión. Yo eso escuchaba en la 6ª legislatura en esta tribuna tundiendo a Miguel Ángel Mancera y cambió de opinión y hoy es su aliado político y pronto hasta miembro de su partido cuando el PRD se extinga, falta poco. Al final de cuentas, cambiar de opinión no es el problema es por qué. Y el problema es decírselo de frente a la ciudadanía. ¿Por qué Acción Nacional votó de una forma en la primera legislatura y hoy distinto? Acabamos de explicar por qué. ¿Por qué en su momento se elogió al perfil que se presentó y que tuvo la mayoría y después se empezó a hablar mal inmediatamente de que un señor de nombre Vizcaíno tocara la cárcel?
Desde ahí se empezó a hablar, desde la derecha de la fiscal. Es evidente, está en Google, revísenlo. Los que nos ven en sus casas, los medios de comunicación, ahí está. ¿A partir de cuándo Acción Nacional empezó a hablar mal de Ernestina Godoy? Con el primer preso, desde el primer preso. Antes no lo mencionaban, antes no la mencionaban. Pedían audiencia, presentaban denuncias, pedían paro para sus agendas legislativas, etcétera, y de un día para otro no pasó, porque el cambio de opinión tuvo que ver con tocar intereses, tuvo que ver con el miedo a verse frente a la justicia. El cambio de opinión también revela de cuerpo entero la hipocresía y los intereses oscuros del Partido Acción Nacional. Y para terminar, voy a retirar mi felicitación y mi milagro de la mañana. Solo vinieron a pasar lista como estamos acostumbrados. Seguramente ya llegó el catering, están echando taquito allá adentro, esperando ya poderse ir a descansar, porque aquí hay diputados que vienen a trabajar y hay diputados que vienen a pasar lista, a ensuciar y esperar que la justicia no los alcance, aunque afortunadamente para el pueblo de la Ciudad de México la justicia ya los alcanzó. ¿Es cuánto, diputada?